Muchos de nosotros antes éramos esclavos de muchas cosas, pero cuando venimos al conocimiento del Señor Jesús, Él nos hizo libres. Pero esa libertad que ahora Cristo nos dio, tenemos que usarla también para comunicar el mensaje de salvación a otras personas. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco por todos tus cuidados, bendiciones que nos has dado. Y te pido que en este día, Señor, en esta oportunidad que nos das nuevamente para escudriñar tu palabra, nos enseñes cada momento que dependemos de ti y que tú nos hiciste libres para servirte. Te doy todo el honor, la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5, y vamos a leer del 1 al 14. Y luego vamos a Juan 8, del 31 al 36. Marcos 5, del 1 al 14, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo número 8, y vamos a leer del versículo número 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El mundo, en su forma de ser, ha ennoblecido el pecado de tal manera que las personas se han olvidado que el pecador realmente es un esclavo. Creen que tienen todo el control de sus propias vidas y sus propios destinos, pero quedan decepcionados. Recuerde que Satanás es hábil en dirigir las acciones de estas personas a tal punto que se convencen de que están pasando un tiempo
maravilloso. Muchas de las ocasiones escuchamos grandes historias de la esclavitud, especialmente aquí en Estados Unidos de América. Pero no tenemos la menor idea de lo que significa ser esclavo. Hasta cuando leemos la palabra del Señor y nos damos cuenta que en realidad éramos esclavos de muchas cosas. Y el Señor, a través de su palabra, a través del conocimiento que nos ha dado, poco a poco nos hemos ido separando de todas estas cosas, de tal manera que ya no hemos vuelto a cometerlas, porque entendemos que ninguna de estas cosas tienen dominio sobre nosotros. Ninguna de esas cosas nos pueden sujetar, ni nos pueden dirigir y ordenar que hagamos. Gracias al Señor Jesús que Él nos dejó su palabra y le conocimos y ahora somos libres. Pero para refrescarnos la memoria, recordemos que el pueblo de Israel vivió esclavo por más de 400 años. Ellos nacieron libres, pero con el tiempo se volvieron esclavos. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo número 1. Éxodo, capítulo número 1. Y vamos a leer desde el versículo número 8 al 22. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 1, desde el versículo 8, dice: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas y en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matalo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Qué triste que cuando el Faraón, que le puso en un lugar de privilegio, se murió, entró otro rey, y él no tenía absolutamente ningún conocimiento de lo que pasó anteriormente. Y mirando el pueblo que estaba formándose y se levantaba más de este pueblo hebreo, él tuvo temor. Y entonces comenzó a exigirles a que hagan trabajos forzados, una esclavitud. Póngase a pensar un momento, que usted sea obligado, escúcheme bien, obligado a trabajar sin ganar un solo centavo. Y encima más, le tiro cualquier cosa que a mí
perdónenme la expresión, me da la gana para que coma. Ese es el pago suyo, comer la comida que yo le doy. Eso sí, si quiero. Las historias de esclavitud son terribles. Y el pueblo hebreo pasó esta experiencia tan triste. Lógico que en el plan de Dios, Dios quería formar un pueblo, para que este pueblo sea multiplicado en gran manera, para que recorra toda la tierra conocida en ese tiempo, para que anuncien la existencia del Dios real, vivo y poderoso. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo importante que nosotros tenemos que meditar es cómo era su vida, la vida diaria de estos hebreos. Trabajaban, luchaban, se esforzaban. Las mujeres en servidumbre. Terrible la situación. Y me imagino poco a poco se fue haciéndose más difícil, más tremendo a medida que los años iban pasando. Porque los egipcios, me imagino que ya se daban cuenta que tenían dominio, poder sobre los hebreos, y me imagino que abusaron en gran manera. Pero Dios, en su plan especial y maravilloso, tenía su tiempo y su momento para levantar un libertador de ellos. Y ese libertador fue Moisés. Pero Moisés no le conocía a Dios. Y él tuvo la oportunidad de conocerle al Señor. Y vamos a ver esto en Éxodo capítulo número 3, del versículo 1 al 15. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así diréis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Qué bonito
tener la oportunidad de conocer a Dios. Moisés tenía solamente un conocimiento ilimitado del Dios de sus padres, de sus antecesores. Pero él no tuvo o no tenía una comunicación directa con él, no le conocía directamente. Así también nosotros no le conocíamos a Dios. Aunque él estaba procurando que nosotros podamos conocerle y entender el propósito y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así como le envía a Moisés para liberar a su pueblo, así también a su momento envió el Señor a su hijo, a su único hijo, a salvarnos, a quitarnos de la esclavitud en que vivíamos. Por eso el Señor Jesús dijo, si conocieres la verdad los hará libres. Y el Señor nos ha hecho libres de toda falsa doctrina, de todas enseñanzas que nada tiene que ver con la palabra, porque Dios siempre es un Dios de orden, un Dios bueno, un Dios real. Todopoderoso es Él. Moisés tuvo ese encuentro personal. Y a veces también nosotros quisiéramos tener ese momento hermoso, ese momento grande de poder conocerle al Señor cara a cara. Poder escuchar su voz de una manera audible y quizás tener una conversación más profunda. Pero bueno, muchos he escuchado que tienen ese privilegio y qué bueno, que Dios les continúe bendiciendo. Pero lo importante es que el Señor nos dejó su palabra para que a través de ella nosotros le conozcamos. ¿Cuál es su voluntad? Y ahora Moisés tenía ese tremendo desafío. Creerle a Dios que solamente Él se iba a presentar delante de Faraón y le iba a decir, el gran yo soy me dice que deje libre a su pueblo. Pero ahora el problema era si en verdad Faraón iba a hacer caso. Cada día, hermanos, tenemos unos momentos reales delante del Señor para conocerle, para saber quién es Él, para estar completamente interesados en buscar su rostro, su presencia y su voluntad. Debemos conocerle al Señor. Y quizás ese debería ser nuestro reto, conocerle más a Dios, conocerle más al Señor. Y sé que el conocimiento que Dios nos dé de Él, eso va a marcar una completa diferencia en nuestras vidas. Cada día el Señor sigue haciendo cosas maravillosas y grandes en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, de sus hijas. Dios nos ayuda cada día, cada momento. Dios opera de una manera singular para que nosotros siempre estemos satisfechos que le servimos, que le conocemos. Cada día, hermanos, vemos cómo Dios hace cosas lindas. Y continuando más adelante, Moisés fue, Señor tuvo que mostrar su poder porque Faraón no quería dejar ir al pueblo hebreo. Dios mostró grandes maravillas, envió 10 plagas y Faraón tuvo que decir que vaya el pueblo, vaya libre el pueblo. Y el pueblo salió libre y comenzó a caminar en el desierto y de pronto se encontraron frente al Mar Rojo. Y ahí, frente al Mar Rojo que ellos estaban, Faraón se arrepintió de haberlos dejado libres y fue tras ellos para aniquilarlos, para matarlos. Pero el Señor una vez más mostró su gran poder, su gran amor y dividió el Mar Rojo para que su pueblo pudiera pasar en seco. Y Dios le dio en ese día una tremenda victoria, le dio una victoria fenomenal al pueblo de Israel comandado por Moisés. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo número 14. Y leamos el versículo número 21 al 31. Dice el 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Toda aquella noche
y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¡Qué maravilloso poder del Señor! Esto quedó registrado ahí, y está registrado en la palabra de Dios, que el pueblo de Israel pasó en seco. En cierta ocasión, había un incrédulo que andaba en las iglesias procurando hacer quedar mal a los pastores. Un día llegó a una iglesia no tan grande, y justamente el pastor estaba leyendo esta porción y estaba hablando del poder de Dios que libertó con su gran poder, y cómo es que abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar en seco, y luego hizo que el mar nuevamente se cerrara y les cubriera y se ahogaran todos. Y entonces este hombre se levantó y le dijo: oiga, pastor, qué ignorante es usted. Me hace reír de lo ignorante que es usted. ¿Qué no ha leído y no sabe que hay momentos del año, temporadas del año, que el agua del Mar Rojo no sube más arriba de la rodilla? Y el pastor dijo: gloria a Dios, aleluya, qué bueno es el Señor. Pero ¿cómo está dando las gracias a Dios si le estoy diciendo que usted es ignorante? Sí, pero usted me acaba de dar otro motivo para adorar a nuestro Dios. Porque como un ejército se ahogó con el agua que no llegaba hasta la rodilla. Hermanos, nuestro Dios nos sorprende. Nuestro Dios hace cosas maravillosas y espectaculares. Y cada día tenemos que honrar su nombre. Fue libertados de los enemigos. Y nosotros también hemos sido libertados de muchas situaciones conflictivas que hemos atravesado. Porque el Señor pelea sus batallas, pelea mis batallas. El Señor está con nosotros, y dice la palabra: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que es importante, hermanos, entender todo esto, que también no solo nos libra de los enemigos, sino también de muchos demonios. Así como libertó a este, como le llaman, endemoniado, no dice el nombre, sino este hombre que estaba endemoniado en Gadara. Y vemos también que Pablo, en cierta ocasión, reprendió a un demonio que tenía una muchacha que adivinaba, y lo echó fuera. Vayamos al libro de Hechos, capítulo número 16. Hechos 16, y leamos del versículo número 16 hasta el 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cómo el Señor muestra su poder. Y justamente en el libro de Marcos el Señor dijo para sus discípulos, dice: el que cree estas cosas hará en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Todo esto es que el Señor nos dio. Pero para llegar a ese momento uno tiene que conocer la verdad, y la verdad cada día nos hace libres. Busquemos siempre el rostro del Señor. Dios nos ha librado de muchas cosas. Somos libres de la esclavitud, de la religión, inclusive hasta de la ley. Recuerde que había una ley ceremonial que afectaba, y la ley no estaba dada para salvar, sino solo para condenar. Y ahí que el apóstol Pablo dice que cuando él se enfrentó a la ley, le mostró cuán malo era él. La ley le mostró cuán perverso y pecador era. Pero luego entendió la gracia del Señor, que es por su gracia, es que somos libres, somos salvos. Romanos capítulo número 7, dice la palabra, desde el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, y por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la ley. Cada día tenemos que agradecerle al Señor que nos dejó su palabra. Y luego Pablo se dio cuenta, pues dice que había mucho pecado en él, y termina este capítulo 7 diciendo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y el 8 comienza, que es el capítulo de victoria: mas sean gracias dadas a Dios, que por su infinito amor yo soy libre. Dios nos ha hecho libres y vivimos en esa libertad gloriosa. Vayamos al libro de 2 de Corintios capítulo número 3. Y leamos el versículo número 7. Desde el 7 dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista del rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso nos es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel
no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es del Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sin darnos cuenta, nosotros éramos esclavos de muchos malos hábitos, como el alcohol, las drogas, sexo ilícito, la mentira, la fornicación, el robo, la lascivia, muchas cosas. Vivíamos encadenados de estas cosas, pero el Señor nos hizo libres, libres para servirle a Él, libres para darle las gracias y toda la honra a nuestro Dios. Gloria a Dios, porque todavía tenemos las buenas nuevas de salvación. Jesucristo salva, libra, restaura y da sanidad a la vida quebrantada por los vicios. Y qué bueno por los programas que hay. Hay muchos programas para rescatar a la gente de los vicios, siempre y cuando ellos quieran renunciar a ellos. Los que hemos encontrado esa maravillosa verdad, tenemos la obligación de contársela a todas las personas que conocemos. Dice la palabra de Dios que el endemoniado, el ex endemoniado de Gadara, cuando el Señor Jesús entró a la barca, ahí estaba él. Y dijo: Señor, llévame, quiero ir contigo. Y el Señor le dijo: no, sal, vete a tu familia y vete a tu pueblo y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. Estas mismas palabras deben repercutir en usted y en mí, que tenemos la obligación de también llevar la palabra a otras personas, a contarles para que sean libres. Este es nuestro privilegio y es nuestro deber. Cada día tenemos que anunciar que Cristo Jesús todavía sana, salva, restaura, reedifica vidas, y un día vendrá por su iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco una vez más por tu palabra. Gracias porque hemos conocido la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. Y estamos viviendo esa verdad. Ayúdanos cada día, Señor, a despojarnos de todo lo que estorba para poder vivir de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Señor, anda y libera a tu pueblo, a tus hijos. Anda y libera a mucha gente, Señor, que todavía anda esclavizada a muchas cosas. Te doy a ti la gloria y la honra, porque sé, Señor, que tú cada día lo haces. A través de tu Espíritu Santo, que vayas y toques la vida de muchas personas y que puedan conocerte realmente como tú eres. Te agradezco por todo, Señor, por hacerme libre y por hacernos libres a muchos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olvide, si quiere hacer un comentario, dar su testimonio, hacer una petición de oración, puede escribirme al P.O. Box 52, P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Que el Señor les bendiga y que tengan un año exitoso.